Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Lina y en el video de hoy quiero compartirte una palabra bajo el tema sin proceso no hay gloria. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y si te gusta el video dale like y compártelo para que también pueda ser de bendición a la vida de otro, y no te olvides de presionar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de mis videos. Es importante que nosotros como cristianos entendamos que es necesario que recibamos proceso, que pasemos por proceso en nuestra vida, que muchas veces quizás serán difíciles, quizás serán procesos donde pensemos dejarlo todo atrás, tirar todo, pero es necesario ese proceso para que nosotros podamos realmente ver quién es Dios en nuestra vida. En ese proceso Dios probará nuestra fe y es necesario que nuestra fe esté vigente, que nuestra fe esté ahí en el momento difícil para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Vemos como hombres y mujeres de Dios en la palabra tuvieron que pasar por el proceso antes de llegar a donde Dios quería que ellos llegaran. Por ejemplo, tenemos el caso de José y sus hermanos, donde Josué recibió un sueño de que iba a ser grande aún delante de sus hermanos, pero cuando contó el sueño a sus hermanos se levantaron en contra de él y lo vendieron. Y él tuvo que pasar muchos procesos, tuvo que ser encarcelado, tuvo que ser calumniado, tuvo que ser maltratado para que él pudiera llegar al proceso, al lugar específico donde Dios lo quería llevar, para él poder llegar al propósito de Dios. Entonces era necesario que José pasara por todo ese proceso para que Dios se glorificara en su vida, y también para que los que un día quisieron matarlo, quisieron entregarlo, para que vieran que realmente el sueño que tenía José era de Dios. Así que en la vida de José nos muestra cómo realmente los procesos son necesarios para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. También tenemos el caso de David, un joven que dice la Biblia que pastoreaba las ovejas. Él siempre estaba aparte, nunca quizás era de los populares, nunca quizás estaba entre medio de sus hermanos siendo alabado, pero sí siempre estaba haciendo lo que su padre le decía que hiciera. Quizás este proceso era duro para él porque quizás él no estaba en medio de todas las personas, quizás él no era muy conocido, pero cuando estaba con las ovejas, él obedecía a su padre, él guardaba las ovejas de su padre como si fueran de él. Y esto es un proceso que nos muestra que nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado aún en medio del proceso. Aún en medio del proceso sigue haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas, porque el proceso siempre es necesario. El proceso de David era cuidar las ovejas. El proceso de David era adorar a Dios aún en medio de las ovejas. Aún él estando en las ovejas, él hizo salmos que glorificaban a Dios, porque su alabanza no dependía si él estaba en un reino o estaba siendo pastor de ovejas. Y el proceso de David nos deja ver cómo era necesario que él fuera primero pastor de ovejas, porque ser pastor de ovejas y defender a las ovejas era lo que lo iba a preparar para él poder enfrentar al gigante Goliat. Y no solamente eso, sino que él era obediente en medio de su proceso, porque cuando su padre lo llama para que haga algo que quizás no era algo que le favorecía a David, porque David iba a recibir las burlas de aquellos soldados que estaban en la guerra, al él obedecer a su padre, él tuvo la oportunidad de ir y enfrentarse, de ir y llegar al territorio, al lugar donde se iba a demostrar su valentía, donde se iba a demostrar verdaderamente si Dios lo había llamado o no lo había llamado. Así que el proceso de David era necesario para que él pudiera llegar a donde Dios quería que él llegara. También en la Biblia vemos el proceso de Esther. Esther fue una joven que dice la Biblia que era huérfana, pero luego de que ella obedecía a aquel que tenía el cuidado de ella, que era Mardoqueo, luego de que ella obedeció todo lo que Mardoqueo le dijo, ella pudo ver resultado en su vida. Ella tuvo que pasar por un proceso donde tuvo no solamente que guardar el secreto de que era judía, sino también que tuvo que someterse a las reglas del reinado de Asuero. Tuvo que someterse a reglas que quizás para ella eran diferentes, quizás para ella esas reglas eran desconocidas, pero ella se sometió al proceso porque Dios tenía un propósito detrás de todo eso.
Ella era obediente a todo lo que Mardoqueo le decía, y su obediencia y su sometimiento al proceso le trajo la victoria y la llevó al reinado. Luego de ella estar en ese reinado, eso fue lo que le dio la autoridad a ella para poder interceder por su pueblo. ¿Por qué? Porque ella ya había pasado por el proceso, porque ella ya sabía cómo obedecer y sabía lo que traía resultado si obedecía a Mardoqueo una vez más, aún estando en el reino, e intercedía por su pueblo. Así que es importante que nosotros en medio del proceso no solamente resistamos, pero también obedezcamos a Dios. El proceso es necesario para que nosotros podamos crecer. En el proceso nos acercamos más a Dios. En el proceso conocemos más de Dios en nosotros. En el proceso conocemos en qué área Dios quiere dejarse ver en nuestra vida. En qué área otros podrán ver a Dios a través de nosotros. Así que es necesario que nosotros pasemos por el proceso. Porque sin el proceso no hay gloria. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios. Hay gente que quiere ver un milagro. Pero para tú poder ver un milagro, tú tienes que tener una necesidad. Para tú poder tener un milagro de parte de Dios, tú tienes que tener algo en tu vida que sea el momento preciso, el momento necesario para Dios glorificarse. Porque si no hay una necesidad, entonces no hay necesidad de un milagro. Si no hay escasez, no se necesita provisión. Si no hay una enfermedad, no se necesita la salud. Entonces es necesario que nosotros nos dejemos procesar, que dejemos que el Señor haga una obra poderosa en nuestra vida, que dejemos que Dios nos moldee esas áreas que Él quiere moldearnos, porque en el proceso también somos moldeados. En el proceso Dios quita muchas actitudes que nosotros tenemos. En el proceso Dios moldea nuestro carácter. En el proceso Dios nos fortalece en esas áreas donde quizás no éramos constantes, donde quizás no éramos perseverantes, en esas áreas donde quizás no éramos fuertes, quizás no teníamos un carácter decisivo, pero es el proceso que nos hace muchas veces tomar decisiones firmes. Es el proceso que muchas veces nos hace levantarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, perezca o no perezca. Voy a decidirme a hacer la voluntad de Dios. Voy a decidirme a que esto es lo que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer, porque este proceso me está forzando, me está sacando la mujer de Dios que yo tengo por dentro. Así que deja que el proceso saque de ti lo que Dios quiere sacar, porque la verdad es que si no te dejas procesar, Dios no se va a poder glorificar en tu vida. Si no te dejas procesar, Dios no va a poder hacer algo maravilloso donde la gente diga, wow, esta persona pasó por el proceso, pero no murió en el proceso. Porque hay muchas personas que confunden pasar por el proceso con morir espiritualmente. Y que tú estés en un proceso no significa que tú estás muerto espiritualmente. Que tú estés en un proceso no significa que tú estás mal delante de Dios. No, porque el pueblo de Israel también pasó por un proceso. Ellos tuvieron que pasar por el desierto, pero la Biblia dice que Dios iba con ellos. Por el día como columna de nube y por la noche como columna de fuego. Significa que era necesario que ellos pasaran por ese desierto, que ellos pasaran por ese proceso, para que ellos puedan conocer al Dios que ellos les servían, para que ellos pudieran darse cuenta que el mismo Dios que los sacó de Egipto era el mismo Dios que iba a quedarse con ellos en el proceso antes de ellos llegar a la tierra prometida, porque no hay tierra prometida si no hay desierto. Entonces es necesario que en medio de tu desierto reconozcas a Dios. Reconócelo, Él está contigo, Él se va a quedar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Dios no cambia. Las circunstancias de nuestra vida no cambian a Dios. Y por esa misma razón es que no podemos dejar que nuestra circunstancia determine nuestro futuro, que nuestra circunstancia determine qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. No, dejemos que Dios se glorifique a través de nuestra circunstancia. Y que a través de esta circunstancia le probemos a Dios que tenemos fe en Él, que Él es nuestro Salvador, que no es nuestra guía. Y que haya o no haya, vamos a resistir, porque fiel es el que prometió. Así que quizás si tú estás en un proceso, quizás si tú te encuentras en una situación donde tú dices, Dios mío, no sé qué hacer, donde quizás tú dices, estoy en un proceso, pero quiero ver el resultado. Pues mira, deja que el proceso te forme. Deja que el proceso haga de ti lo que Dios quiere que el proceso haga de ti. Para que cuando tú salgas de ese proceso, tú puedas testificar de la grandeza de Dios. Tú puedas testificar de que Dios es fiel y de que vale la pena servirle a Dios y pasar por el proceso. Porque el yugo y la carga de Dios es mejor que la carga del mundo. Así que
resiste en tu proceso, levanta tu cabeza alto, sigue orando, sigue perseverando y sigue confiando que el que te prometió te va a cumplir. Así que nada, esa era la palabra que yo quería compartirles en el video de hoy. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Y como siempre les digo, aprende, crece y sé todo lo que puedas hacer sin ofender a Dios, a tu prójimo o a ti mismo. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.